Las imágenes de hombres semidesnudos detenidos por Israel han provocado múltiples críticas. La Cruz Roja dijo que todos los detenidos deben ser tratados de acuerdo al derecho internacional. En tanto, Irán condenó la barbarie con la que, según Teherán, se trata a la población inocente. Asimismo, Hamás dijo que Israel comete crímenes de odio contra civiles. Israel no ha confirmado la identidad de los detenidos, pero afirma que se encontraban en zonas que ya habían sido evacuadas, por lo que sospecha que se trate de militantes de la organización islamista Hamás. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dijo textualmente, y cito, "Estamos investigando para ver quién está vinculado a Hamás y quién no". Y para ampliar los detalles de este tema nos vamos ahora a Jerusalén con nuestra enviada especial Jenny Pérez. Allí, Jenny, un gusto saludarte. ¿Qué más se sabe sobre la decena de arrestos de supuestos miembros de Hamás? De momento no mucho más, Johan, hay bastante cautela entre las autoridades israelíes, incluso también la prensa. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, daba la noticia, hablaba de la versión de la que habían entregado las defensas de Israel junto al Shin Bet, que es el Centro de Inteligencia Nacional de Israel, diciendo que son cientos de arrestos y de interrogados también en el contexto de esa operación en Jabalilla, que fueron puestos a favor de las autoridades y que también fueron interrogados. Todos fueron capturados en la Franja de Gaza y dicen que en el último momento muchos de ellos incluso se ofrecieron sin recibir alguna resistencia. Las imágenes grabadas y que también han generado controversia, como tú decías, fueron liberadas por la prensa israelí, corresponden a imágenes grabadas en Jabalilla, en el norte de la Franja de Gaza, en donde lleva a cabo esa operación de guerra urbana entre Israel y Hamás. Y lo que se sabe hasta ahora también que ha generado molestia dentro de la comunidad árabe israelí, incluso con algunas personas de las que hablábamos esta mañana aquí en Jerusalén, que decían que las imágenes deshumanizaban a los presos. Muchos de ellos incluso decían quizás ni siquiera pertenecen a Hamás o alguna célula terrorista. De cualquier manera, el ejército aclaraba también que los presos están siendo tratados ahora mismo bajo el Código Internacional de la Guerra y de los Derechos Humanos. La prensa israelí sigue hablando en todo caso de una masiva operación de capitulación de Hamás, la primera desde el inicio de la guerra del 7 de octubre. Lo decías tú, Jenny, hay cautela en relación a estas polémicas imágenes de detenidos palestinos, pero por otra parte las tensiones por las masacres de Hamás y la guerra en Gaza también se dejan sentir en Jerusalén, allí donde tú estás, la ciudad sagrada para 3 religiones monoteístas. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación allí donde te encuentras, Jenny? Esta ciudad, Johan, parece transcurrir bajo la completa normalidad hasta que uno se toca con los carros policiales blindados, se toca con los soldados armados, con los reservistas armados, con las sirenas, que también suenan varias veces durante el día, y ese atentado terrorista que ocurría apenas hace una semana cerca de este lugar, que nos recuerda que Jerusalén también está en el contexto de la guerra entre el Estado de Israel y Hamás. También uno ofrece una fotografía bastante inédita para nuestra zona de emisión, que conoce a Jerusalén abarrotada de fieles, incluso los lugares cristianos. Uno de ellos recorríamos esta mañana, el Santo Sepulcro, que siempre está lleno de feligreses, hoy día estaba vacía. Los comerciantes ahí de esos pequeños locales no trataban de vender sus cosas a clientes inexistentes. Uno decía, mira cómo nos está arruinando a todos esta guerra, en el contexto también de inflación que tiene Israel en medio de la guerra, y también este segundo golpe que recibe la economía después de la pandemia. También hay que decir que en esta coyuntura están prohibidas las marchas o las manifestaciones en contra de la guerra. Y anoche la policía israelí, apenas comenzar, desbarataba una pequeña manifestación de judíos ortodoxos que se habían propuesto llegar a la ciudad vieja para exigir lo que consideran su derecho absoluto a devoción absoluta en el Monte del Templo. El problema es que en el Monte del Templo está también el tercer lugar más sagrado del Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa. Recordemos que Israel controla Jerusalén del Este y también controla los lugares sagrados. Y aunque esa marcha no prosperó, nos hizo recordar que a uno y otro lado de este conflicto hay pueblos, hay pequeños grupos, pequeños grupos que lo quieren todo. Pero hoy día es Shabbat aquí en Jerusalén también, y de momento, para nuestra fortuna, la situación transcurre de forma tranquila. Johan. Tranquila, pero también vacía Jerusalén en el contexto de la guerra. Nos los contaba Jenny Pérez, nuestra enviada especial allí a Jerusalén. Muchas gracias, Jenny. Hasta la próxima.